Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. Derecho es de la audiencia, tener también propia voz. La radio es cosa de dos. El diálogo está en su esencia, porque oír despierta conciencia y esta busca su expresión. Si en radio o televisión la sintonía nos hermana, no esperemos hasta mañana. Los derechos son acción. Estimadas y muy participativas audiencias de esta emisora, sean bienvenidas y bienvenidos a un espacio más de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación, media hora para poder intercambiar puntos de vista desde los especialistas sobre distintas materias. El día de hoy vamos a estar platicando sobre la ética periodística y las audiencias, cómo tiene todo esto una correlación muy específica. Permítanme también recordarles que aunque esta es una emisión previamente grabada, ustedes pueden escribirnos al correo electrónico audienciasre@cultura.gov.mx y también a través de nuestras distintas redes en Twitter y en Facebook. Estamos como @audienciasre y Defensorías de Audiencias RE. Yo soy Natalia Luna y como siempre me da un gusto acompañar a la defensora de este espacio, Ana Cecilia Terrazas. ¿Cómo estás? Igualmente, Natalia, muy bien, muchas gracias y saludamos a todas nuestras audiencias con gran gusto. Nunca queremos dejar pasar la oportunidad para invitarles a escuchar, descargar y comentar todos y cada uno de los 9 programas de nuestra serie Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México, para que podamos remitirles de manera digital su correspondiente constancia de escucha que tiene el aval de la Cátedra UNESCO, AMDA, AMARC, Cultura DH y por supuesto esta Defensoría. El correo electrónico al cual habrá que dirigirse para estos efectos es audienciasre@cultura.gov.mx y el micrositio en donde se pueden escuchar bajo demanda los capítulos es radioeducación.edu.mx/podcast-medio curso-medio audiencias. Ahora sí, Ana Cecilia, te cedo la palabra. Sí, nada más para decirle muchas gracias a Gerardo Rendón que nos escribió, que ha estado pendiente, que tuvo problemas con la transmisión justamente, pero tienen problemas con la transmisión vía Facebook. Y esa parte sí tiene que ver con la banda ancha, que luego no es ni muy banda ni muy ancha en este país. Entonces, bueno, esos son problemas que no podemos ajustar en Radio Educación. Otra parte, otro saludo a la revista Zócalo que nos escribió, a la Defensoría de las Audiencias, a Patricia Monsalvo, muchísimas gracias, a Germán García González, él otra vez pone el dedo sobre el programa Los Contertulios, estamos pendientes, siempre sigue ese pendiente respecto de las audiencias y ese tipo de programación, estamos dándole seguimiento. Él también pide un programa sobre cuentos cortos y poesía y ciencia ficción, estamos pendientes de eso, no se nos olvida. Y bueno, saludamos a nuestro super invitado de hoy, desde Paraguay, al doctor Benjamín Fernández Bogado, ¿verdad, Natalia? Pues es que siempre decimos que vamos a viajar a través de la radio y que la maravilla ahora tecnológica de poder conectarnos con gente de distintas partes del mundo, hoy también se está cumpliendo esto. Efectivamente tenemos al doctor Benjamín Fernández Bogado, que es doctor en Derecho, periodista y profesor universitario. Además ha realizado estudios de posgrado en la Universidad de Navarra, España, Oxford en el Reino Unido, Minnesota, Syracuse y Harvard en los Estados Unidos. Y de esta última ha sido Visiting Scholar en el 2008. Es autor de más de 15 libros sobre comunicación, derecho a la información, gobernabilidad, transparencia y política, entre otros muchos logros en su gran trayectoria. Bienvenido, doctor. Un gran saludo cordial para cada uno de ustedes y para la audiencia que nos escucha. Bueno, yo sé que el doctor Benjamín Fernández Bogado es de cuerpo entero, es un hombre de medios y de periodismo y de ética periodística. Y en ese sentido, sabe las dificultades y la necesidad de las audiencias respecto de la ética, cómo exigir la ética, cómo saber que se necesita ética periodística, los asuntos puntillosos que están dentro de la ética. Y quería aprovechar para, desde aquí, además de mandar un saludo a las audiencias paraguayas, saludar al doctor y pedirle que nos comentara al respecto. Es evidente que la ética siempre tiene una notable urgencia cuando se trata de comunicar, y especialmente en los tiempos actuales, en que estamos inundados de varios adversarios al ejercicio del proceso de información
que realmente siempre es un desafío humano trascendente. De hecho, la palabra información proviene del origen latino de informare, que significa poner en forma. Eso supone que un hecho siempre está amenazado de la distorsión, de algo que realmente no sea recto, que no esté apropiado ni alineado a los elementos que hacen parte de la búsqueda final de la verdad, porque la información no es más que un instrumento, la información es un instrumento para buscar la verdad. Y en ese sentido yo creo que los tiempos actuales nos demuestran de que tenemos más actores metidos en el tema de la información y hemos tenido que aprender palabras nuevas en inglés como fake news o noticias falsas y otras formas de manipulación y de sometimiento de las audiencias a fenómenos complejos que nos deben llevar a pensar más profundamente acerca de cuál es el sentido de la información, cuál es el propósito del informador, cuál es la trascendencia de los programas en la construcción de esa mirada hacia la verdad orientada justamente a lo recto y no a lo torcido. Y también debemos reconocer de que nuestros adversarios en ese terreno se han organizado de manera tan profundamente abierta y desembosada que le llaman granjas de trolls a grupos de personas que han sido contratadas para distorsionar, para hacer justamente lo opuesto al proceso informativo. Esto también nos da una gran oportunidad a los medios tradicionales, entiéndase radio, televisión y prensa escrita. O sea, necesita la audiencia hoy más que nunca alguien que le diga qué elementos tiene que tener en cuenta para entender y comprender una verdad que está detrás de un hecho determinado. O sea, hoy requerimos de la ética y fundamentalmente del comunicador que entienda y comprenda del deber ser, que eso se trata la ética, que es la búsqueda de esa comprensión que nos permita acercarnos a esa verosimilitud o descripción de la verdad, como también algunos lo llaman. La Constitución de Paraguay cumplió 29 años el domingo pasado y yo he sido uno de sus redactores. Es la Constitución que tiene más artículos consagrados a la libertad de expresión y de prensa que ninguna en América Latina. Son 7 artículos que consagran y garantizan a todos los actores de la información. Entre ellos hace énfasis en la necesidad de que la información sea veraz, responsable y ecuánime. Veraz significa que haga todo el trabajo posible con mucha ética para acercarse a la verdad, ya que ella no es más que patrimonio de los dioses, pero la veracidad es la capacidad humana de hacer todo el esfuerzo para lograr acercarse al concepto de la verdad. La responsabilidad es un concepto interesante, es la valoración de la cosa, en este caso entender y comprender que la información es un valor, y un valor trascendente e importante en democracia porque nos permite encontrar sentido a la libertad de expresión. Si no tuviéramos el acceso a la información, la libertad de expresión no pasaría más que de un esquema de insultos o de agravios que no profundizaría en la búsqueda de la paz, de la tranquilidad, del sosiego, de la calma, sino buscaríamos encontrar formas violentas de dilucidar los conflictos, pero esta vez a través de la información. Y lo último que creo que es la ecuanimidad, que es darle a todos los actores de la información el tiempo y la trascendencia de forma tal a que cuando aborden un tema determinado tengamos la posibilidad de poder cribar, comparar, analizar y resumir aquello que realmente creemos que es aquello que se acerca a la descripción real de un hecho. O sea, yo creo que en este momento es una gran oportunidad para la radio y me alegra que ustedes tomen esto como un desafío de decir que las audiencias tienen mayor flujo de información disponible, lo que no significa que tengan mayores elementos para acercarse a la verdad. De allí que la profesionalidad del comunicador, la capacidad de entender que existe un respeto hacia las audiencias del conocimiento y en la capacidad de poder trascender esos conocimientos más allá de las líneas egoístas de quien describe la realidad, es uno de nuestros grandes retos actuales en el siglo XXI. En este sentido y con esta amplia exposición, doctor, ¿por qué también para las audiencias es fundamental conocer estos aspectos que ya menciona con cómo se conforma la ética periodística y las funciones para la sociedad? Este es un gran momento para redescubrir los actores de la comunicación. Si Laswell hablaba de ese concepto bastante viejo
y sin sentido en los tiempos actuales del emisor, el medio y el receptor, hoy vemos que los tres son actores cada vez más trascendentes e importantes. O sea, interactúan en función de la búsqueda del sentido, de la comprensión de los hechos. Pero también tenemos que entender de que los nuevos actores, intermediadores con la información, que son las redes sociales, y otras formas de organización que tienen con la tecnología como soporte, nos deben obligar a tener que recuperar el sentido verdadero de la información. Durante mucho tiempo a los medios se nos ha cuestionado el tema de que no estábamos defendiendo los intereses colectivos, sino los intereses corporativos, partidarios, sesgados, y ahora nos llama y nos urge, en los tiempos actuales también, hacer una mirada autocrítica que nos haga crecer como intermediadores de nuevo entre los hechos informativos y las audiencias. Debemos partir entonces de una audiencia cada vez con mayores recursos de acceso a la información, lo que no significa que esté más informada, significa que tiene mayores elementos, muchos de ellos enderezados a confundirlos, no necesariamente a hacerlos sujetos de una comprensión adulta mucho mayor. Si no, miren el debate sobre el tema de las vacunas en todo el mundo, sobre la cuestión de su utilidad o inutilidad. Yo acabo de volver de Estados Unidos y estuve casi 15 días haciendo una serie de reportajes en torno a este tema y me asombró que personas con educación y formación tuvieran una actitud de desprecio y de rechazo a las vacunas, a pesar de las evidencias de ese país que en estos días ha tenido 90 muertos para una nación de 330 millones de habitantes, frente a 150 muertos en mi país, el Paraguay, de 7 millones de habitantes. Con esa lógica tan evidente, tan incontrastable, tan demoledora, sin embargo hay 40 millones de norteamericanos, muchos de ellos bien educados, que se oponen a ser inoculados. O sea, lo que significa que todavía hay un gran trabajo de comprensión para cuestiones que son de supervivencia o de sobrevivencia. Si para estas cuestiones todavía tenemos que explicar, imagínense todo aquello que permite las discusiones más desordenadas o menos racionalistas, lo difícil que se nos convierte el campo para los comunicadores. Estamos más obligados que nunca, más que nunca en los tiempos actuales, a utilizar los argumentos que supongan la credibilidad como un valor realmente trascendente para los comunicadores. Para nosotros que también entendemos a veces por la fascinación tecnológica que la intermediación de los medios nos vuelven en figuras sobreexpuestas a la propia verdad, a la propia realidad, necesitamos un dejo de mayor humildad y de comprender y entender que nuestra misión como comunicadores es de intermediar entre el trabajo de aquellos que generan una información con un propósito determinado y la verdad, que debería ser la razón que movilice a las audiencias para tener una participación en democracia de mayor peso y de mayor trascendencia. Yo quiero recordarle a nuestras audiencias, por cierto, que estamos hablando con uno de los perfiles más completos en términos de derecho a la información, ética y periodismo, uno de los hombres capitales, me parece, de la comunicación en Paraguay y en América Latina. Y estamos centrando el tema en la ética, en las audiencias y en cómo deben las audiencias, cómo pueden y cómo podemos hacernos responsables como audiencias de estar vigilando, supervisando la ética de los medios, de los mensajes, de las informaciones. El doctor ya nos decía que hacerlo recto y en esta construcción y deconstrucción hacia la información responsable, tenemos que estar vigilantes de varias cosas, la ecuanimidad, el que podamos analizar en una información y no que se nos dé completamente hecha y ya hacia algún lado, el poder darla resumida, traducida, el estar teniendo esta humildad, que eso quizás es lo más difícil, doctor, por parte de nosotras y nosotros comunicadores, para no creer que somos el protagonista de la noticia, somos nada más los transportadores de datos para que los demás conformen su propia opinión. Y en este sentido, en términos éticos, polarizada como está, yo creo que a nivel mundial, la información, digamos, no, seguramente en nuestros países cada uno tiene sus problemáticas, pero tenemos, yo creo que un sesgo informativo, y lo acabas de decir con tu viaje a Estados Unidos, ¿no? Los que creen y los que absolutamente no creen, los que no se van a vacunar. Pues. En ese sentido,
Te quería consultar en dónde podemos poner los ojos como audiencia para vigilar la ética y si debemos como periodistas de veras hacer a un lado querer hacer el bien y restringir nuestras ideologías y nuestros procederes para caminar hacia otro tipo de periodismo. Porque ahora hay mucho periodismo también, el periodismo con causa, que no se estilaba en mi época dura, crítica, y aún así uno sabía que no era imparcial, ¿no? Entonces, quiero reforzar, tú como en la vida cotidiana, como audiencia, más bien como comunicador, como periodista, ¿en dónde le pedirías a las audiencias que estuviéramos atentas en términos éticos? Una de las cuestiones que más importa al comunicador es el retorno que hace de su trabajo. A mí me sorprendió una encuesta no muy anterior al tema de la pandemia, cuando se le preguntó a los periodistas norteamericanos cuál era la opinión más importante para ellos en torno a su labor, ya sea escrita o radial o televisiva, y me sorprendió que la opinión que más les importaba a ellos, en casi un 80%, era la opinión de sus colegas, no la opinión de la audiencia, no del que lee, del que escucha, del que ve algo determinado. O sea, yo creo que nos hemos vuelto unos comunicadores endogámicos, mirándonos al ombligo desde hace mucho tiempo, y debemos superar esa condición y entender el trabajo nuestro en función de los intereses generales de la comunidad y del propósito último de ella, que es la democracia. John Dewey, que es un gran filósofo norteamericano, que llegó a estar en parte del jurado en ese proceso que le hicieron a Trotsky ahí en México, Dewey decía: comunidad más comunicación es igual a democracia. Lo colocaba como una especie de fórmula matemática. O sea, no hay una comunidad si no hay comunicación. Y ambas juntas, sumadas, son las que finalmente constituyen lo que entendemos por democracia. En ese sentido, yo creo que tendríamos que escuchar más a las audiencias y escucharnos menos entre nosotros. Solemos decir petulantemente los comunicadores que hablamos en función de la gente, y eso no es verdad. Si uno le preguntara a cualquier periodista cuántas veces está en contacto con la gente común, con la que realmente es la destinataria de su labor, vamos a ver de que el tiempo que interactúa con la gente es mucho menor que el que interactúa con sus colegas. Por eso no es nada extraña la idea de que realmente la opinión que más les importa es la opinión del colega. Superar esa forma endogámica de mirarnos y de vernos es también una forma de crecer en términos de audiencia, en términos de comunicación y, ¿por qué no?, también en términos de democracia. Y agrego algo más. Vivimos unos tiempos en donde la crisis de las ideologías, la puesta en entredicho de los partidos políticos, que no sirven para nada, gritan algunos, que se vayan todos, gritan otros, ha dado un espacio extraordinario a la manipulación del odio. Hay gente especializada en este tipo de cosas. Steve Bannon, por ejemplo, el que fuera asesor de Trump, creó todo un personaje fuera del Partido Republicano y lo hizo presidente sobre la base del odio. ¿A quiénes odiamos? ¿Odiamos al mexicano? ¿Odiamos al inmigrante? ¿Odiamos a los poderes corporativos? El odio dominó durante 4 años la Casa Blanca y terminó convirtiendo a ese país en una república bananera, cuando unos cuantos desorbitados terminaron por asaltar el Congreso, el Capitolio de ese país. O sea, yo creo que más que nunca es necesaria la tarea de los comunicadores y de las audiencias críticas. No nos sirve de nada tampoco aquel que solo escucha en términos pasivos y no interactúa entendiendo que su medio es una fórmula de correspondencia con la búsqueda de la verdad. Las audiencias tendrían que participar mucho más críticamente con los comunicadores y hacerles notar en aquello que están observando que no es otra cosa que la manipulación y no la búsqueda real, sin malicia alguna, de la verdad en las informaciones. Y es que entre tantos propósitos que se ven mezclados en la generación de información, doctor Benjamín, ¿cómo lograr la ecuanimidad y aún así encaminar a nuestras audiencias a una lectura cada vez más veraz de la realidad? Para eso necesitamos que los comunicadores tengamos la capacidad de crecer en términos culturales. Eso significa tener una capacidad de comprensión del contexto mucho mayor que el que estamos teniendo. Un texto sin contexto es un pretexto.
Eso significa que hoy necesitamos comunicadores que cuando escuchan una afirmación que esté absolutamente sin sentido, le puedan colocar el contexto, el por qué lo dice. ¿Por qué lo dice en este momento? ¿Qué propósitos tiene? ¿De qué manera quiere tocar una fibra de sensibilidad que no tiene ningún rigor de carácter científico o racional? O sea, requerimos también comunicadores que crezcan en el sentido de la comprensión de los hechos. Necesitamos gente con una mayor capacidad cultural que pueda hacer entender y hacer comprender los hechos desde una dimensión mucho más amplia, mucho más racional, que impida la polarización y el odio. Doctor, por ejemplo, ahí me hiciste pensar en bueno, tengo dos preguntas porque creo que tenemos seis minutos. Pero la primera sería cómo está el tema. Ya nos dijiste de la libertad de información y el derecho a la información la libertad de expresión y el derecho a la información en Paraguay, pero si nos puedes decir en términos de audiencias cómo está. Pero una segunda me hiciste pensar en estas mesas tan socorridas de debate, ¿no? Entre opinadores, especialistas, iniciados en temas tan puntillosos, cuando en nuestros países en Latinoamérica y a nosotros mismos y a nosotras mismas nos falta muchísimo contexto de todo, de prácticamente de todo, ¿no? El pensamiento crítico, es decir, y en cambio parece que en el lenguaje nos empoderamos y casi ni siquiera permitimos la entrada de una comprensión llana y simple, sencillona para una serie de temas, porque entre más rebuscado, así como a veces en eso caen los doctores o los médicos, ¿no? Entre más rebuscado te digan cómo está el síndrome que tú tienes, parece que tiene más reputación la persona. O sea, nos hemos olvidado de eso. Entonces, un poco eso también es ética periodística, es decir, no, a ver, si no me estás entendiendo, no sirvo para nada, ¿no? Lo más complicado te lo tengo que poner, situar, ubicar, decir que hay otras variantes, otras miradas y recolocarlo. De juego, hace unos años nosotras producíamos un noticiario que sin reporteros decíamos que era puro contexto, ni siquiera tenía texto, ¿no? Pero un poco por ahí sería con eso para terminar un poco abruptamente, pero te quería seguir preguntando sobre estas dos cosas. José Ortega y Gasset, que es un gran filósofo de habla hispana, decía: la cortesía del filósofo es la claridad. O sea, yo creo que parafraseando a él diríamos lo mismo, que en la medida en que más compliquemos las cosas, rebusquemos los términos para tratar de describir, para dar la impresión de que tenemos una gran capacidad de verbalización de los hechos, pero que no tengamos la descripción exacta de lo que acontece, más alejados nos encontramos de lo que significa la verdadera comunicación. A mí, que me gusta mucho el país de ustedes, viví en México durante un año y durante mucho tiempo estuve en una columna de opinión en una emisora del lugar, sigo creyendo de que nunca como ahora hemos estado más urgidos de ética. Tenemos una sed y un hambre de ética, que significa un conjunto de valores, significa el reconocimiento de nuestra imperfección, de nuestra limitación y también de capacidad para enfrentarnos a aquellos que buscan desde la comunicación, desde la vanidad, desde el egoísmo, polarizarnos, hacernos enojar, vivir en la confrontación, dejarnos sin perspectiva de comprender las cosas que nos pasan. Yo creo que en ese sentido los comunicadores, las audiencias necesitan crecer y creer a partir de ese crecimiento de que es posible darle un sentido y un valor diferente a la democracia como sistema político imperfecto, pero como un medio idóneo para alcanzar la dignidad y la libertad de las personas. Este periodo post-COVID, que estamos todavía un poco lejos algunos países latinoamericanos de alcanzar, nos deben hacer crecer en todos ese tipo de valores. Hemos tenido un periodo de reflexión muy profundo todos los comunicadores y hemos podido también sentir que no es suficiente con imponernos desde la vanidad de nuestros Twitter o de nuestras redes sociales, sino que nos urge mejorar la calidad de la comunicación desde los medios tradicionales, que hoy están más que nunca urgidos a prepararse y a prepararnos para comprender los hechos en un contexto de valoración y de trascendencia de la información propiamente dicha. Doctor, como audiencias, si hay esta gran necesidad de que las y los comunicadores hagan una interpretación más detallada de los hechos, de la realidad, ¿cómo distinguir
si alguien que me está comunicando lo está haciendo de manera adecuada, lo está haciendo con ética o no con ética, aunque parecería una pregunta muy simple, pero es que hay tantas ofertas y hay tantas voces y hay tantas plumas que también creo que las audiencias necesitan herramientas para poder empezar a distinguir y hacer una alfabetización también para distinguir entre estos elementos. A mí me toca dirigir 2 periódicos en el Paraguay y cada vez que leo un artículo de alguno de mis periodistas, yo sé exactamente la tendencia que tienen en el primer párrafo, en el lead de la historia, en cómo describen aquello que es el sujeto o el objeto de su acción. Después miro cómo sostiene aquello que inicialmente ha dicho que es la verdad suya, de la que nos hablará en la crónica o en el reportaje o en la entrevista. Y pasa lo mismo en la radio. Siempre digo, escuchen cómo inicia o describe el objeto que va a atender o va a tratar. Y en función de eso vamos a saber cuál es el rigor con que agrega elementos que nos hagan sostener que aquello que dice se acerca a la búsqueda de la verdad. Si puede sostener esa descripción con elementos, con recursos, con estadísticas, con números, si puede sostener esa descripción inicial de su historia con los elementos que nos permitan volver creíble a esa persona y confiar en la nota, en la crónica, en el reportaje o en la entrevista que ha presentado. Tratando de hacer un resumen nada más, doctor, entonces hay que fijarnos como audiencias en términos de la ética de la información, en el tono, en el rigor, en los datos e información sostenible, ¿no? En donde se sustenta, en la claridad, en la humildad, no vanidad de quien está dando la información, responsabilidad, no odio, dijiste ecuanimidad, en no hablar endogámicamente, es decir, no estarnos mirando en el ombligo y hacer coqueteos con el poder, en creer realmente en la democracia, en aportar contexto y para eso estar muy preparados, capacitados y ser creíbles, pero siempre con la sencillez para explicarlo. Yo añadiría, y bueno, esto implica una madurez de las comunicadoras y los comunicadores, forzosamente, yo añadiría una cosa muy complicada en nuestros países, que es el no querer quedar bien con nadie, ni siquiera con las audiencias a veces. Es decir, a veces quedar mal si las audiencias están esperando otro tipo de información, ¿no? O, desde luego, los distintos poderes, pero no sé si me faltaría algo con el que pudiéramos... Bueno, la conozco a Ana Cecilia hace muchísimo, pero este resumen es una mejoría extraordinaria de la que conocí. Es fantástica descripción del resumen de todo lo que hemos hablado. Y yo le agregaría a esa descripción que has hecho de manera tan magnífica, que lo que necesitamos también es un concepto de mayor humanismo y de comprensión de este parteaguas, qué hermosa palabra que usan ustedes los mexicanos. Yo a veces tengo que explicar esa palabra aquí en el Paraguay, pero creo que estamos en un parteaguas de la comunicación en donde cada vez más actores creen que por el simple hecho de acceder a un medio se convierten en comunicadores. La responsabilidad de una persona no se queda en la plataforma a través de la cual transmite un mensaje, sino en la valoración que tiene de sí mismo, de su audiencia y del objeto que describe en un comentario determinado. Necesitamos rescatar, por lo tanto, esa ética, que no es otra cosa, no es un elemento de los santos, sino debería ser una búsqueda constante de cualquier ser humano en cualquier situación. No tendríamos que colocarlo como un elemento heroico que salga del contexto de la capacidad de hacer todos los días aquello que realmente, por el oficio magnífico que nos ha tocado, es la trascendencia de nuestra propia acción. Si lográramos hacer todo eso y entender y respetar a nuestras audiencias y crecer con ellas, vamos a rescatar el verbo, que no es otra cosa que la génesis de la propia vida. Vaya, es un goce escucharlo, doctor Benjamín Fernández Bogado, y también yo le agradezco la cortesía de su claridad que ha tenido durante esta conversación con nosotros, con las audiencias. La invitación siempre está puesta para que sigamos estas conversaciones. Mientras tanto, nos despedimos, Ana C. Nos despedimos. Un abrazo a todas nuestras audiencias y, doctor, un abrazo a Paraguay. Muchas gracias, Ana Cecilia. Mis respetos y mi cariño a ese México inolvidable que siempre tengo en mi corazón. Participamos en este espacio Mari Carmen García, José Ángel Domínguez, Alma Lilia Martínez, Ana Cecilia Terrazas, Natalia Luna y Mario Ledesma. Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la defensoría. Hacerlos valer cada día, motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la defensoría.
hacerlos valer cada día. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.